importa que no estén de acuerdo algunos o muchos. Damos inicio a este evento con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, con motivo del tercer informe de gobierno. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Pero no he terminado porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo, gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional. Se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Las tiendas departamentales han incrementado sus ventas en un 34% de enero a agosto de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior. No se han registrado saqueos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente. Hay paz social y gobernabilidad en nuestro país. A partir de la pandemia decidimos reforzar los apoyos sociales, ampliando el presupuesto destinado a la gente. Se entregaron más de 3 millones de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal y se decidió ampliar el programa de mejoramiento urbano, que consiste en introducir agua potable, drenaje y pavimentación en 77 municipios de varios estados. Se han entregado en total 111,000 apoyos para la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda. Todo esto implica una inversión adicional de 280,000 millones de pesos. Todo ello se unió a un hecho excepcional. En estos últimos tiempos han crecido como nunca las aportaciones que realizan nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México. El año pasado las remesas se elevaron a 40,600 millones de dólares y en este año estimamos, de acuerdo al comportamiento hasta el día de hoy, que superarán los 48,000 millones de dólares, es decir, 18% más. Hoy
Acaba de dar a conocer el Banco de México que las remesas de julio alcanzaron los 4.540 millones de dólares. Es una cifra récord mensual, 4.540 millones de dólares. Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Pero no he terminado, porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: tengan para que aprendan. Agrego algo muy serio, profundo, fundamental. El dinero de las remesas llega hasta abajo, a las familias y comunidades más pobres del país. Estamos hablando de más de 10 millones de envíos de $380 mensuales en promedio por familia, 7,600 pesos mensuales. Esta derrama de recursos, aunada a otra cantidad similar que se destina del presupuesto público a los distintos programas de bienestar, es la esencia de nuestra estrategia para enfrentar la crisis. En otras palabras, con esta inyección rápida y directa de recursos a las familias, se ha fortalecido la capacidad de compra o de consumo de la gente y con ello se ha podido reactivar pronto la economía. El sector industrial está en franca recuperación, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%. La inversión extranjera en el primer semestre fue de 18,433 millones de dólares, 2,6% mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y la mejor en la historia del país. No hemos contratado deuda pública adicional. El peso no se ha devaluado durante los 2 años y 9 meses del sexenio, como no había sucedido en 3 décadas, y el salario mínimo ha aumentado en términos reales en 44%, algo que no había ocurrido en más de 30 años. Cuando llegamos al gobierno, un salario mínimo alcanzaba para comprar 5,8 kilogramos de tortilla, y ahora, a pesar de la inflación, permite adquirir 7,7, es decir, casi 2 kilos más. No hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel y la electricidad. El gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento. Ya lo estamos haciendo, pues ya iniciamos la venta a precios justos de cilindros del gas Bienestar. Desde que llegamos al gobierno hasta la fecha, el índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 28%, como nunca en su historia. La inflación, aunque recientemente aumentó, ya se mantiene estable. Se ha reducido 3,5% la tasa de interés que fija
el Banco de México. Y si esa institución tenía a fines de la administración pasada reservas por 173.775 millones de dólares, actualmente ascienden a 205.391 millones de dólares, lo que significa un aumento del 18%, un máximo histórico, más de 30.000 millones de dólares. Y también es satisfactorio informar que posterior a la pandemia se han creado 1.202.691 empleos y solo faltan 192.713 para recuperar a los asegurados que había en el Seguro Social antes de la crisis sanitaria y que sumaban 20.613.000 trabajadores, un objetivo que alcanzaremos en los próximos 2 meses. Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados. Ya es una realidad la pensión universal para los adultos mayores, que va a ir aumentando. Para enero del 2024, todos los adultos mayores del país van a recibir el doble de lo que se les entrega en la actualidad. Para enero del 24, una pareja de ancianos respetables va a tener ingresos suficientes para su alimentación. Nos vamos a sentir todos muy orgullosos, muy fraternos, muy humanos. También vamos a continuar apoyando a niñas y niños con discapacidad, con sus pensiones. Se van a seguir entregando las becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos se entregarán, o mejor dicho, se seguirán entregando en forma gratuita. Programas que, por cierto, ya se elevaron a rango constitucional y están establecidos como derechos de observancia obligatoria para quien esté en el gobierno. Además de estas acciones emprendidas desde el principio, se ha atendido al campo, se ayuda de manera directa con recursos económicos a productores, a pescadores, se establecieron los precios de garantía, se están sembrando árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas y hay 420,000 sembradores que reciben un jornal para cultivar sus parcelas, sean pequeños propietarios o ejidatarios. Se entregan fertilizantes a todos los productores de Guerrero, que suman 340,460 personas, así como a otros 62,536 de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Este programa de fertilizantes gratuitos lo vamos a ampliar el año próximo a otros estados. Sigue en expansión el Banco del Bienestar, para el cual se han construido hasta ahora 1,064 sucursales. Hay 368 más en proceso y en los próximos 2 años tendrá cobertura hasta en las regiones menos comunicadas del país, con 2,700 sucursales del Banco del Bienestar. Hemos cumplido la gran mayoría, 98 de 100 compromisos.
Solo tenemos pendientes dos: descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Tengo muy claro que debemos atender a todos con respeto, sin dejar de ayudar a nadie, pero la preferencia se debe seguir dando a los más pobres y necesitados.